Qué gusto verlos, Dios les bendiga. Quiero que abran su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo número 6, y vamos a estar considerando a partir del versículo número 24. Quizás usted conoció de Nelson Mandela, que fue abogado cristiano, activista contra el apartheid. Fue político y filántropo sudafricano que presidió entre 1994 y 1999, siendo el primer presidente de raza negra. Y luego de haber estado encarcelado 27 años, él solía decir que tus decisiones sean el reflejo de tus esperanzas y no de tus miedos. Así decía él, que tus decisiones sean reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos. Y la tendencia del miedo regularmente es el preguntarnos qué podría salir mal. Pero la tendencia que hace que las cosas sucedan, en cambio, se pregunta qué pasaría si salieran bien. Me pregunto cómo viviríamos cada uno de nosotros y qué diferente sería nuestra vida si nos preguntáramos más a menudo esta pregunta que hacía hace un momento. Si en lugar de preguntarnos qué va a salir mal, nos preguntáramos qué pasaría si saliera bien. Saben, el tiempo pasa y a veces nosotros nos dejamos controlar por el miedo, por el temor, y tomamos decisiones en base al miedo y al temor, en lugar de tomar decisiones en base a la esperanza que nosotros tenemos. Y tendríamos que pensar que cada día tenemos la oportunidad de decidir en base a qué nosotros vamos a resolver vivir, en base al temor o en base a la esperanza. El día de hoy he titulado al mensaje, aunque todavía estamos en el 2020, pero es nuestro último culto del 2020, he titulado al mensaje 2021, ¿esperanza o miedo? Esa es la pregunta que el día de hoy quiero hacer. Y hay dos cosas que quiero que consideremos al ir a la segunda de Reyes, precisamente capítulo número 6, del 24 al 29. Lo primero que quiero que veamos son algunas circunstancias que pueden ser atemorizantes, y luego quiero que veamos qué es lo que no debemos de hacer en circunstancias atemorizantes y qué es lo que debemos de hacer en circunstancias atemorizantes. Dice Segunda de Reyes capítulo 6, 24 al 29. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. No sé si pudiéramos tener una descripción más terrorífica que la que acabo de leer de una situación que vivió el pueblo de Israel. Algo tan terrible que incluso derivó en el canibalismo. Que una mujer estuviera dispuesta, incluso por las condiciones que estaban viviendo, en su desesperación, de entregar a su hijo, de cocer a su hijo y de comer a su hijo.
Esto es algo terrible que ocurrió, hermanos, en el siglo VIII antes de Cristo. En esta fecha, el poderoso imperio de Siria vino contra Israel, el reino del norte, contra Samaria, la sitió, y a través de este sitio, que duró por largos meses, hizo que el hambre y la muerte empezara a verse en este pueblo o en esta nación. Por largos meses los caminos y los ríos de Samaria fueron bloqueados. Poco a poco el hambre comenzó a ser presa de los israelitas, a tal punto que las cabezas de los asnos y el estiércol de paloma se vendían a precios muy altos. Se dice que el estiércol de paloma era comido y equivalía al trabajo de un mes de una persona. La situación era terrible en ese momento. El enemigo había dispuesto todas sus fuerzas con tal de que fuera imposible para ellos salir o entrar de su lugar o del lugar y comerciar con alguien para poder comer. La vida quizás de los sitiadores, por otra parte, era muy monótona, era muy cómoda. Estaban acostumbrados a caminar grandes distancias, pero ahora estaban en un solo lugar y se aprovechaban del lugar en el cual estaban para que los pueblos vecinos los surtieran de todo lo que ellos necesitaban para poder comer o para poder vivir. Así es que la vida de la ciudad de Samaria era terrible, y en contraste podemos encontrar que la vida de aquellos que los estaban sitiando era una vida bastante sencilla. La situación era tan terrible, como les dije hace un momento, que se dio hasta el desorden social, y vemos este canibalismo entre los samaritanos sitiados. Estas situaciones difíciles, estas situaciones atemorizantes, a veces suelen llegar a nuestras vidas. Y yo quiero decirle que esta situación la hemos vivido en el 2020. El desempleo ha sido terrible. Se cree que al término del 2020, 47 millones de personas han perdido su trabajo en América Latina. En México pasó de tener 57.2 millones de personas económicamente activas a 53.8 millones de personas económicamente activas de julio a septiembre del 2020. Es decir, se perdieron cerca de 3.6 millones de empleos. Y quiero decirles que Saltillo ocupó el segundo lugar a nivel nacional con la tasa más alta de desempleo. El 8.1% de desempleo hubo aquí en nuestra ciudad Saltillo. Solamente Cancún tuvo más desempleo con el 12.6%, y León después de Saltillo con el 7.9% de desempleo. La enfermedad y la muerte ha estado al orden del día. 79 millones de habitantes en el planeta se han enfermado de COVID, y eso son cifras conocidas, que se han hecho exámenes, pero seguramente las cifras superan a esta cantidad, y 1.7 millones de muertos se han dado en el mundo. A esto le podemos sumar otras cosas. El estrés ha estado al orden del día. Durante este brote de la enfermedad infecciosa pueden haber reacciones como temor, preocupación, cambios en patrones de sueño o alimentación, dificultades para dormir o concentrarse, agravamiento de problemas de salud crónicos, agravamiento de problemas de salud mental, mayor consumo de tabaco y de alcohol y otras sustancias. El aislamiento social ha generado también que 2/3 partes de los adultos mayores que se sienten en aislamiento social estén cayendo incluso en depresión. Hay pronósticos para el 2021 que dicen que las cosas no van a ir mejor. Hay un economista que se llama Nouriel Roubini, que
que él pudo atinar que en el 2008 iba a haber un colapso financiero en Estados Unidos por las crisis de las hipotecas, y ahora él está diciendo que es bueno para descifrar cosas malas, que en el 2021 también hay motivos para ser pesimistas. No quiero decir, hermanos, ni quiero centrarme en el mensaje, en estas cosas negativas. Solamente lo que quiero es describir que hay momentos difíciles que nosotros tenemos que enfrentar. Que hay situaciones que producen temor de manera natural y que ninguno de nosotros estamos exentos de tenerlos que enfrentar. Ni en el 2020 ni en el 2021. Hermanos, lo que estamos viviendo es algo histórico. No había habido una crisis económica en el mundo tan grande desde 1929. Lo que estamos viviendo es atemorizante para muchas economías y para muchas personas. El 60% de la población en nuestro país, hermanos, no ganan más de 6,000 o 8,000 pesos mensuales. La situación es difícil en cualquier lugar en el cual nosotros estamos. Y sabe, quizás las situaciones pueden estar así o pueden estar peor, no lo sé, hermanos, pero lo que sí debemos de saber es lo que no debemos de hacer cuando vienen estas circunstancias y lo que sí debemos de hacer cuando vienen estas circunstancias según la Biblia. En este mismo relato que les acabo de hacer en Segundo de Reyes capítulo número 6, podemos encontrar, por lo menos en el capítulo 6, dos cosas que no debemos de hacer cuando estamos en medio de una situación atemorizante. La primera, hermanos, la vamos a encontrar en la respuesta que da el rey de Samaria a aquella mujer que se quejaba con él de que necesitaba que fuera alimentada o que interviniera en esa transacción que había hecho con otra mujer con tal de comer a sus hijos. Y la respuesta nos muestra algo que nosotros debemos cuidar no hacer cuando nos encontramos en situaciones difíciles. ¿Qué es lo que no debemos de hacer, hermanos? Culpar y enojarnos con Dios o culpar y enojarnos con los siervos de Dios. Más adelante vamos a ver por qué. Mire, hermanos, es interesante cómo este hombre, cuando recibe la petición o la solicitud de esta mujer, diciéndole, sálvame, ayúdame, auxíliame en esto que yo estoy viviendo, hay un reclamo que él hace a lo que Dios estaba dejando, entre comillas, de hacer a favor del pueblo, cuando él le dice, ¿cómo te voy a salvar si Dios no nos ha querido salvar? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Si Dios no ha querido intervenir, ¿cómo yo puedo intervenir? Si Dios no ha querido hacer nada, ¿yo cómo puedo hacer algo? Y saben, en situaciones difíciles, una de las malas respuestas que podemos nosotros dar es precisamente el culpar a Dios y enojarnos con Dios y creer que Dios es el motivo por el cual nosotros nos encontramos así. Pero ¿sabes qué? Algo interesante es que el responsable de esta situación de ninguna manera era Dios. El responsable de esta situación, era la nación de Israel y era el rey de Israel. Si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo número 28, ahí en el capítulo 28, versículos 52 al 53, se van a dar cuenta que en este amplio capítulo en el cual se nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia, pero también de las maldiciones de la desobediencia, una de las cosas que Dios dijo a su pueblo es que si ellos desobedecían, tendrían que enfrentar circunstancias como las que ahora estaba enfrentando Samaria. Vea lo que dice Deuteronomio 28, 52 al 53. Y te pondrán sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades, por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre,
la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Las palabras que están siendo dadas por Moisés en Deuteronomio se están anticipando por mucho a lo que ocurriría y lo que estaba ya ocurriendo en Samaria si Samaria desobedecía, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Vean qué precisión tiene el mensaje de Moisés en Deuteronomio al señalar que algo que ocurriría es que si ellos desobedecían, ellos iban a ser sitiados y que por causa del hambre que ellos tendrían, incluso llegarían a comerse a sus propios hijos. El rey de Samaria no estaba pensando bien cuando estaba contestando de esta manera a la mujer por la dura circunstancia o situación por la que ellos estaban pasando. No era correcta la manera en la cual él estaba determinando que habían ocurrido las cosas, porque en realidad el responsable y el culpable de lo que ellos estaban ahora viviendo era él mismo como líder espiritual de esa nación, pero también el pueblo que se había olvidado de Dios. Hermanos, es importante que nosotros cuidemos que evitemos este tipo de actitudes cuando las cosas van mal. 2020, me da mucho gusto que a algunos les haya ido bien, y yo estoy seguro que la mano de Dios no nos ha dejado, y yo estoy seguro que las promesas de Dios han sido fieles y han sido verdaderas. Pero aún cuando vengan situaciones difíciles a nuestra vida, quiero decirte, es incorrecto que tú te enojes con Dios y culpes a Dios por lo que tú estás viviendo. Tenemos que aprender a asumir la responsabilidad de algunos actos que nosotros estamos viviendo, de algunas circunstancias que nosotros estamos sufriendo. Esa es la primera cosa que debemos evitar. Fíjense, si usted sigue leyendo, hermanos, más adelante puede darse cuenta cómo en el versículo 30 y versículo 31, el enojo de este rey no solamente fue contra Dios, sino el enojo de este rey fue contra un siervo de Dios que se llamaba Eliseo. Dice el versículo 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente todo sobre su cuerpo, y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Fíjense qué interesante reacción ahora del rey. No solamente se queja de que Dios no ha hecho nada, sino que al saber lo que hizo la mujer, él se enoja y dice: ahora que he sabido lo que ha pasado con tu hijo, yo voy a ir y le voy a cortar la cabeza a Eliseo. ¿Por qué el rey reacciona de esta manera tan violenta contra Eliseo? Bueno, si usted lee un poquito antes, en el capítulo número 6, se va a dar cuenta también que ya habían habido algunos grupos organizados de malhechores que venían de Siria y que venían y robaban al pueblo de Israel. Y en alguna ocasión, como Dios utilizaba a Eliseo para decirle sobre estas personas, el rey de Siria había enviado a algunas personas para que tomaran preso a Eliseo y para que Eliseo no revelara al rey de Samaria lo que iban a hacer las otras personas. Y en esa ocasión, Dios usa de una manera milagrosa a este hombre que se llamaba Eliseo, porque viene todo un ejército y entonces él pide que ese ejército se quede ciego. Y luego de quedarse ciego, lleva a ese ejército a la misma ciudad de Samaria, y el rey de Samaria quería matar a los sirios, pero él dijo: no los mates. Muestra gentileza para con ellos,
como hubieras mostrado gentileza con aquellos que tú hubieras tomado en guerra como motín o como esclavos. Aliméntalos, dales de comer. Seguramente el rey de Samaria ahora estaba recordando lo que Eliseo había hecho, pues ahora esos mismos sirios habían regresado y ahora habían sitiado a la ciudad y se encontraban viviendo en hambre. Pero también es muy probable, hermanos, que el mismo Eliseo le haya dicho a este hombre, al rey de Samaria, que Dios iba a intervenir y que Dios iba a hacer un milagro y que Él los iba a salvar de la condición en la cual se encontraban. Esto hizo entonces que el rey se enojara mucho con Eliseo. Es como si el día de hoy yo le digo, hermano, en el 2021 le va a ir de maravilla. El Señor me ha dicho que usted va a ser bendecido y va a ser prosperado y todo le va a salir bien. Pero resulta que llega el 2021 y apenas entrando enero y parece que las cosas no van de acuerdo al pronóstico que yo le he dado. Y enojado, entonces a lo mejor usted diga, no hombre, triste pastor, nomás anda diciendo cosas y alentándonos, ¿y para qué si las cosas cada vez están peor? ¿Para qué me anima? ¿Para qué me alienta? ¿Para qué me da esperanzas? ¿Para qué me dice que las cosas van a ir bien? Si finalmente las cosas no cambian e incluso hasta empeoran. Hermano, no se enoje con los siervos de Dios. Es cierto que Dios ha dicho que nos quiere bendecir. Es cierto que Dios ha dicho que nos quiere prosperar. Es cierto que Dios ha dicho que nos quiere dar toda clase de bienes. Es cierto que Dios ha dicho que Él va a ayudarnos y va a intervenir en los momentos difíciles. Y no dude de ello cuando está en la situación más delicada o más complicada o más atemorizante que usted pueda enfrentar. No se enoje ni con Dios, ni se enoje con los siervos de Dios. Eso es lo primero que usted tiene que evitar, hermano. Pero hay una segunda cosa que usted tiene que evitar cuando está en una situación difícil. Y lo que tiene que evitar, hermanos, es desconfiar de la palabra que Dios da. Miren lo que dice Segunda de Reyes 7 del 1 al 2. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Pero había un personaje que había enviado el rey de Samaria para precisamente cortarle la cabeza a Eliseo, que escuchó lo que Eliseo dijo, y entonces la respuesta de este hombre irónicamente fue, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y Eliseo le respondió, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Esta actitud, hermanos, es una actitud que también nosotros debemos de evitar. Cuando Eliseo está profetizando y está diciendo que para el día siguiente todo iba a cambiar, que para el día siguiente los precios que estaban desorbitados iban a ser ahora bajísimos y que iban a tener alimento suficiente, cuando Eliseo está dando esta palabra que viene de Dios, entonces el príncipe que se encuentra allí se burla de él. Es como si le estuviera diciendo, he aquí, aun cuando el Señor hiciera ventanas en el cielo, ¿a poco esto va a ser posible? Seguramente tras estas palabras que están registradas aquí, hermanos, hubieron algunas otras palabras. Seguramente le dijo, ay, profeta, no hay manera de que esto sea posible. Usted se está burlando de nosotros. En esta ciudad hay muchos miles de personas para alimentarlos. Los ángeles de Dios van a tener que descargar harina y cebada por las ventanas del cielo, pues no bastaría que las arrojaran por la puerta.
Este hombre le está diciendo, dicho sea de paso, Dios nunca ha hecho algo así en la historia de la humanidad. Dios no puede hacer ese cambio, Dios no puede traer esa transformación, Dios no puede hacer ese milagro. Me imagino a un hombre incluso hasta burlándose de lo que estaba diciendo el profeta en ese momento. Y hermanos, cuidado con que asumamos una actitud así. Dios habla, y cuando Dios habla, acuérdense que la palabra de Dios tiene poder. Por la palabra de Dios fueron todas las cosas hechas. Y basta con que Él diga algo para que entonces suceda lo que Él está declarando y lo que Él está diciendo. Cuidado con que se burle y que usted crea que es algo que no puede ser, que no puede suceder, que no puede ocurrir, porque cree que la situación es sumamente difícil. Nuestro Dios es poderoso, hermanos. Nuestro Dios puede hacer que de un día a otro cambien las cosas completamente. Y yo le quiero preguntar si en el 2020, 2021, ahora que iniciamos o que iniciaremos en unos cuantos días, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Va a seguir usted culpando a Dios porque le está yendo mal? ¿Va a seguir usted culpando al siervo de Dios porque le fue mal? ¿Va a seguir usted sin creer en la palabra de Dios porque le fue mal? Hermano, si usted se vuelve a Dios, si usted busca a Dios, si usted honra a Dios, Dios le va a honrar, porque la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. Dios nos quiere bendecir y no debemos de dudar eso ni en el 2020 ni en el 2021. No importa que las situaciones sean aterrorizantes o atemorizantes, hermano. Usted tiene que confiar y tiene que creer. Así lo dice el Salmo 27, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado de su morada. Con sus plumas me cubrirá y bajo sus alas yo estaré seguro. 2021, hermanos, no se enoje con Dios. 2021, no se enoje con los siervos de Dios. 2021, no deje de creer en la palabra de Dios. Eso es lo que no debe de hacer. Pero hay cosas que usted puede hacer en el 2021 y que están dadas también en el texto. Sigamos con el versículo número 3 del capítulo 7. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Es interesante ahora ver a estos personajes que se introducen en la historia. Si la situación de los que estaban adentro de Samaria era difícil, hermanos, la situación para estos que no podían estar en la ciudad porque eran leprosos y la ley decía que los leprosos no podían estar en comunidad sino tenían que vivir aislados, pues era todavía más difícil. Si le estaba yendo mal a los de Samaria, a los leprosos les estaba yendo todavía peor. Los leprosos estaban tan aislados, hermanos, que incluso como eran impuros y nadie los podía tocar y temían que pudieran enfermar a otras personas, entonces ellos tenían que ir gritando. Cuando alguna persona estaba cerca de ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, y no era porra, hermanos, ya no le faltó ra, 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 no, ellos tenían que gritar inmundo, inmundo para que la gente se apartara de ellos. Y la situación de ellos era todavía más difícil. Pero vean la lección que nos dan estos hombres. Estos hombres supieron encontrar sentido a lo que estaban viviendo. A través de una simple pregunta nos pueden ellos mostrar
que no tenía ningún sentido que ellos permanecieran en el lugar en el cual ellos se encontraban. ¿De qué sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Esa pregunta podría traducirse como: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene que yo permanezca donde estoy? ¿Cuál es el propósito de mi enfermedad? ¿Qué sentido tiene el estar viviendo esta situación? Y hermanos, algo que tenemos que aprender a hacer nosotros cuando estamos en situaciones atemorizantes es encontrar sentido a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Para qué estamos viviendo esto? Es necesario que permanezcamos viviendo esto. Hermanos, los problemas pueden hacer que toquemos fondo, que nos deprimamos, que nos frustremos, que nos entristezcamos y que experimentemos toda clase de sentimientos negativos. Sin embargo, los problemas, hermano, quiero decirles, son parte de la vida. Y tiene que aprender a encontrar el sentido a los problemas que usted está viviendo. Cuando vengan los problemas, usted tiene dos opciones. Una, o se deja tumbar por ellos, o bien saca lecciones de esos problemas que usted está viviendo, aprende a ser más fuerte, más persistente, a tener fe, o simplemente a darle sentido a la crisis que usted está viviendo. 2021, tome la decisión de que cualquiera sea la situación que usted tenga que enfrentar, encuéntrele sentido. Si hay estrechez económica, encuéntrele sentido. Si hay enfermedad, encuéntrele sentido. Si hay un problema mayor, encuéntrele sentido. No se deje tumbar, no se quede allí. Es algo que estos hombres nos enseñan. Estaban viviendo una situación difícil, pero dijeron: ¿y qué sentido tiene que nosotros permanezcamos en esta situación? Segunda cosa que usted tiene que hacer: no solamente encuentre sentido a las cosas, elabore estrategias para salir adelante. Vean lo que dijeron estos hombres en el versículo número 4. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Estos hombres fueron inteligentes. Dijeron: a ver, primero ya tengo que encontrar sentido de lo que estoy viviendo, pero tengo que hacer algo para salir de la situación en la que yo estoy pasando. Y entonces ellos empezaron a pensar y dijeron: a ver, si yo me meto a Samaria, que era algo que estaba prohibido para ellos entrar, pero supongamos que por el hambre me atrevo incluso a meterme. En Samaria me voy a morir, porque allá se están muriendo de hambre. Si yo me quedo aquí afuera, de igual manera me voy a morir. ¿Cuál es la única opción que le quedaba? Ir con el enemigo. Es decir, finalmente el resultado puede ser exactamente el mismo que es seguro que yo voy a tener permaneciendo aquí o yendo con los samaritanos. Me conviene mejor probar esta alternativa y ver si ellos tienen misericordia de mí y me dan algo para que yo pueda vivir. Los leprosos pensaron y planificaron lo que debían de hacer respecto a la deplorable situación que ellos estaban viviendo. Y la Biblia, hermanos, es clara al señalarnos en Proverbios 21:5 que los planes bien pensados son pura ganancia. Y los planes apresurados son puro fracaso. Hermanos, si usted está viviendo una situación difícil, no se quede allí. Por favor, no se quede allí. Piense alternativas, formas, soluciones de resolver esa situación. No use esa excusa ni tome aquella sabiduría popular que dice que el que nace patamal del cielo le caen las hojas.
No crea en esa clase de sabiduría popular y no diga, así me tocó vivir, así me voy a quedar. Busque estrategias para salir adelante. Hermanos, 2020 ha representado una situación que a todos nos ha hecho el tener que buscar algunas estrategias para poder seguir adelante. Pero a lo mejor, hermanos, en el 2021 vamos a tener que ser todavía más eficientes y eficaces en la aplicación de algunas estrategias para poder salir adelante de la condición en la cual nosotros nos encontramos. Tercera cosa que usted debe de hacer, hermano. Ya le dije, encuentre sentido a lo que está viviendo, elabore estrategias para salir adelante, pero tercero, no se quede parado, actúe. Vea lo que dice el versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Hermanos, a veces nosotros somos muy bien intencionados, a veces somos nosotros muy bien pensados, a veces nosotros no batallamos con el idear muchas cosas, pero con lo que batallamos regularmente es con la ejecución de aquello que nosotros hemos pensado o que nosotros hemos ideado. Hermano, de buenas intenciones, de buenos propósitos, sí, hermanos, no vamos a salir adelante ni vamos a resolver ningún problema. Por supuesto que cualquier persona de manera natural, cuando tiene un problema, piensa qué puede hacer para resolverlo. Pero esto no se va a acabar si nosotros no empezamos a llevar a cabo alguna acción en consecuencia para resolver ese problema. No se quede solamente con ideas, hermano. ¿Cuántas ideas tiene usted para ejecutar en su trabajo? Y la pregunta es, ¿cuántas hace? ¿Cuántas ideas tenemos a veces como iglesia? Pero por ideas no paramos. El problema es cómo las llevamos a cabo. Acciones, hermanos. No solamente el confeccionar una serie de estrategias, no solamente el hecho de tener un plan escrito, sino sobre todo ejecutar aquello que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Hermano, Dios no utiliza a los pasivos. Dios utiliza a los activos. Dios no utiliza a la gente desocupada, sino a los que están más ocupados. ¿Qué debemos de hacer en los tiempos de crisis? Ponte en acción. Sé proactivo. Si nada está sucediendo, es tiempo de que hagas que las cosas sucedan, porque quedándote quieto, cuando deberías de moverte, harás que la crisis se agudice todavía más. En otras palabras, hermanos, los problemas no se resuelven solos. A veces nosotros queremos tomar fuera de contexto algunos pasajes de la Biblia en los cuales Dios muy específicamente en esa situación y en esa condición le dijo al pueblo que no hiciera nada, como la forma en la cual nosotros debemos de actuar siempre. Y nos excusamos en esos 2 o 3 pasajes y entonces decimos, quédate ahí y no hagas nada. Hermano, cuando hay una situación y un problema, Dios nos ha dado cabeza para que nosotros la podamos resolver y para que nosotros la podamos atender. Y Dios seguramente a través de su Espíritu Santo nos va a dar luz en nuestra cabecita para poder entender lo que nosotros tenemos que hacer. Pero los cristianos, hermanos, no podemos ser pasivos, ni podemos nada más estar ahí esperando a ver qué pasa o a ver qué ocurre. Tenemos que hacer algo. Cuarta cosa, hermanos, que tenemos que hacer. Entienda que Dios obra de maneras misteriosas. Y esto es algo que nosotros nos tenemos que disciplinar
en entender como cristianos. Dice el versículo 6 y 7, hermanos, el Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron, el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos, y salieron huyendo esa tarde dejando todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos y asnos y escaparon. Dios obra de maneras misteriosas y es algo que nosotros tenemos que aprender de Él. Qué sorpresa se llevaron estos leprosos al ver la mano de Dios obrar. El campamento de los sirios estaba abandonado y quedó ahí la comida, el dinero, los caballos y muchas otras cosas más. Si estos leprosos no hubieran dado un paso adelante, si estos leprosos no hubieran elaborado una estrategia, no hubieran actuado, hermanos, nunca se hubieran dado cuenta de lo misterioso y de lo milagroso que Dios había hecho. Y esto sí quiero decirle, hermanos, hay un patrón bien repetido que ocurre en la mayoría de los milagros que Dios hace. Y ese patrón repetido, hermanos, es que regularmente Dios nos llama a hacer cosas que no vemos nosotros que es seguro que nos puedan dar solución a los problemas que nosotros estamos viviendo. Eso sí es un patrón que puede usted encontrar siempre en la Biblia y esto tiene que ver con fe. Hermano, uno tiene que a veces dar pasos hacia lugares, hacia sitios que a veces uno no cree que sean los mejores, porque humanamente hablando cualquiera no iría allí, pero Dios a veces obra de una manera tan misteriosa y tan milagrosa que nos hace llevar a cabo acciones de este tipo. Esto fue misterioso, hermanos. El comentarista Matthew Henry dice, el milagro por el cual Dios salvó a Samaria de la muerte por el hambre o por espada del enemigo consistió en una ilusión auditiva mediante la que los asediantes pensaron escuchar ejércitos que marchaban del norte y del sur y cayeron en pánico de manera que huyeron, abandonando el campamento completo con sus propiedades y sus animales. Dice el mismo comentarista, no podemos decidir si el ruido que escucharon fue algo objetivamente real, un rumor que se había en el aire o si solo fue una ilusión auditiva hecha por Dios. Y en sí carece de importancia porque en ambos casos fue creada por Dios. Dios obra como Él quiere, hermanos. En medio de las amenazas que nosotros enfrentamos, recuerda que Dios siempre sabe obrar de maneras misteriosas. Lección para el 2021 y los 3 días del 2020 que nos restan, porque todavía no acabamos. Última cosa, hermano, que quiero decirte. Penúltima, perdón. Disfruta las bendiciones a pesar de. Escucha bien, disfruta las bendiciones a pesar de. Vean lo que dice el versículo 8 y ahorita les explico a qué me refiero con esto. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ojo. Fíjense algo bien interesante. Hubo un gran milagro que ocurrió porque estos hombres que iban a morir de hambre no murieron de hambre. Pero algo que no cambió en ellos, hermanos, es que ellos siguieron siendo leprosos. Su condición de desadaptados sociales o de apartados socialmente no cambió, hermano. Pero a pesar de ellos aprendieron a disfrutar las cosas que Dios les estaba dando. Hermano, a veces nosotros somos dados a ser sumamente chiflados, vanidosos y egoístas.
Porque Dios nos bendice de una manera enorme, de una manera grandísima. Y ¿sabes qué? No disfrutas lo que Dios te da. Y todavía te sigues quejando. Y todavía sigues pensando que algo no hizo, que algo Dios no te dio, que algo Dios no realizó o de alguna manera Dios no intervino. Hermano, aprende a disfrutar las bendiciones de Dios a pesar de. Hay cosas que a lo mejor no van a suceder en 2021, pero yo estoy seguro que muchas bendiciones vas a recibir. Muchas bendiciones vendrán. Algunas de ellas quizás no las obtendrás, pero aprende a gozarte, a alegrarte, a ser agradecido, a decir: Señor, gracias por esta bendición que tú me has dado. Hoy lo compartía Martita en su testimonio y decía: 2020, iniciamos pensando que no íbamos a tener trabajo, estamos a finales de 2020 y hemos tenido trabajo, solamente que el trabajo ha sido muy difícil. Me gozo a pesar de. Yo qué más quisiera, ¿no? Que el 2020 tuviera trabajo y además estuviera en una hamaca. Pero no, el 2020 me trajo la bendición del trabajo, pero se me multiplicó. Hermano, aprenda a alegrarse y a bendecir de Dios, a bendecir a Dios a pesar de. Gloria a Dios, hermanos, porque yo sé que a ninguno de nosotros nos ha faltado algo este año. Yo estoy seguro que hemos tenido que comer, yo estoy seguro que hemos tenido que vestir, yo sé que hemos tenido dónde vivir. Hermano, Dios ha tenido cuidado de nosotros y tenemos que aprender a alegrarnos y a disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora sí, la última cosa que tenemos que hacer. Si Dios nos bendice, hermanos, aprendamos a ser un puente de bendición para los demás. Vean lo que dice el versículo 9 y 10. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Hermano, Dios le bendice, aprenda usted a bendecir a otros. A veces los años son formidables, a veces los años son de boga, a veces los años son muy plenos, pero retenemos. Qué bueno que Mario nos dijo que ya tiene trabajo, porque entonces Dios nos va a bendecir a través de Mario. Dios va a bendecir a la iglesia a través de Mario, porque Dios le bendijo y esa bendición que le ha dado es para bendecir a otros. Y lo mismo va para todos, hermanos. Qué bendición que usted tiene trabajo. Pero hoy hablaba acerca de estadísticas de algunos que no tienen. ¿Cómo podemos nosotros, si Dios nos ha dado todo este botín, si Dios nos ha dado toda esta riqueza, si Dios nos ha dado todas estas cosas materiales, cómo podemos nosotros contribuir para ayudar a otro que no tiene esa bendición? No está bien, hermanos, que nosotros retengamos cuando Dios ha sido pródigo en darnos, cuando ha dado con liberalidad, cuando ha dado a medida llenas, remecidas, apretadas. Y hay gente que tiene necesidad y a veces nosotros solamente nos gozamos y nos alegramos por lo que Dios nos ha dado, pero no estamos dispuestos a dar nada de lo que nosotros hemos recibido. Hermanos, en conclusión, usted puede vivir el 2021
o puede afrontar el 2021 de dos maneras, con esperanza o con miedo. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Encontrado sentido a lo que vives, elaborando estrategias para enfrentar lo que nos toca vivir, llevando a cabo acciones para salir de las circunstancias que enfrentas, creyendo en que Dios obra misteriosamente, disfrutando de la vida a pesar de que algunas cosas no cambien, compartiendo las bendiciones de Dios con los demás? ¿O prefieres enojarte y responsabilizar a Dios de todo lo malo que te pasa y desconfiar de su palabra? Son dos maneras muy contrastadas en las cuales nosotros podemos vivir el 2021. Hay actitudes que nosotros debemos de tener hacia la vida y hacia las circunstancias que vivimos según la Biblia. Y de eso depende también las decisiones que nosotros vamos a tomar, hermano. A veces terminamos tomando decisiones tan malas, porque lo único que estamos haciendo es creer en todos los temores y los miedos que tenemos, en lugar de creerle a Dios, en lugar de confiar en Dios, en lugar de tener esperanza. Decida, como decía Nelson Mandela, decida usted, no a través de sus temores, sino a través de sus esperanzas. Y eso es lo que yo le quiero invitar que usted haga en el 2021. Yo no sé cómo vivió el 2020, pero si se identificó con el rey y con el príncipe, que por cierto el príncipe lo vio, pero murió, porque estaba en la puerta de portero él, y cuando les anunciaron que venía o que había comida, salieron todos corriendo y lo atropellaron. No vaya a ser usted luego como uno de los que los atropelle. Mejor salga tras la bendición que Dios le quiere dar. Quiero invitar a que oremos. Ya hemos orado dándole gracias a Dios por ese 2020. Pero ahora quiero que oremos dándole gracias a Dios anticipadamente por el 2021. Va a ser un año de bendición, hermano, porque vemos con esperanza siempre hacia el porvenir, porque confiamos en que Dios está con nosotros y de las circunstancias más amenazantes y más difíciles Él nos puede sacar. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a hacer esta oración a nuestro Dios. Señor, estamos muy agradecidos contigo y lo hemos repetido reiteradamente a lo largo de este servicio. Estamos contentos, Señor, porque podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tu mano, Señor, nos sostuvo, tu mano, Señor, nos ayudó. Y gracias, Señor, porque en los momentos de dificultad, de adversidad, tú nos rescataste, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que rescata del hoyo nuestras vidas y nos corona de favores y de misericordias. Tu palabra dice, Señor, que tú pones nuestros pies sobre peña. Y yo te doy muchas gracias, porque a pesar de los dolores o de las tristezas o de las adversidades o de las dificultades, tú, Señor, nos tienes aquí. A pesar de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, del aislamiento, tú nos tienes hoy aquí. Y estamos agradecidos contigo por ello. Padre, hoy quiero pedirte perdón si en algún momento de nuestras vidas nos enojamos contigo. Quiero pedirte perdón si en algún momento de nuestras vidas no creímos en tu palabra. Quiero pedirte perdón si en algún momento de nuestras vidas nos enojamos contra tus siervos. Y queremos, Señor, el día de hoy asumir la conducta que es de aquellos que tienen fe. Señor, que no nos quedemos donde estamos.
Que no creamos, Señor, que este es el sitio en el cual tenemos que permanecer. Que miremos hacia adelante y que miremos el porvenir con esperanza, con confianza. Aunque los demás, Señor, hagan declaraciones negativas, aunque las circunstancias mismas nos hagan ver que las cosas no están bien, Señor, no permitas que nos rindamos, no permitas, Señor, que nos quedemos allí, no permitas, Señor, que no sigamos presentando lucha, no permitas, Señor, que no sigamos esforzándonos. Señor, no permitas que seamos conformistas. Somos tus hijos. Señor, tu palabra dice claramente que si se humillare tu pueblo, llorare y buscara tu rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces tú oirías desde los cielos, perdonarías, Señor, su pecado y sanarías su tierra. Señor, hay muchas cosas que vivimos en consecuencia de nuestra desobediencia y de nuestra maldad. Nos resulta fácil a veces señalar que tú no nos has querido ayudar o no nos has querido bendecir, cuando somos nosotros los que hemos dado una media vuelta, te hemos dado la espalda y no te queremos escuchar. Pero hoy, Señor, queremos actuar diferente, que hasta el 2021 queremos actuar de esa manera. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos encontrar sentido a todas las cosas. Que podamos, Dios, establecer estrategias para salir del lugar donde nos encontramos. Pero sobre todas las cosas, que encontremos el valor para dar los pasos que ya hemos pensado que tenemos que dar. Que actuemos con fe, Señor. Que sepamos que cuando confiamos en ti, Señor, tú obras misteriosamente y milagrosamente. Que cuando nos lanzamos a los retos que tú nos presentas, Señor, ocurren cosas que nosotros pensábamos que no podían pasar. Gracias, Señor, porque sé que cuando damos esos pasos, entonces tu bendición llueve del cielo. Y si esa bendición ha de venir, Señor, yo te ruego que ninguno de nosotros, como leíamos también en la Escritura en Deuteronomio 8, nos olvidemos de ti. Ni olvidemos, Señor, que esa bendición, que esa buena tierra, que todos los productos que hay en esta buena tierra fueron dados por tu gracia y por tu misericordia, y no porque fuera nuestra mano lo que lo hubiera producido. El 2021 será de bendición, porque tú eres un Dios pródigo, porque tú eres un Dios que quieres bendecir. Y nosotros te daremos gracias por todo lo que tú nos diste, por todo lo que tú nos ofreciste, como lo hiciste, Señor, este año. Este año en el que nos gozamos a pesar de, disfrutamos tus bendiciones a pesar de, y así lo seguiremos haciendo, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Bendito seas tú, Señor, dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Te bendecimos y te exaltamos. Adoremos a Cristo,